Muy bien, jóvenes. Lamento mucho el descontrol que hay, ¿verdad? Pero es muy importante que como docentes estemos un poco organizados para evitar esos problemas. El licenciado Tofredi envió una sugerencia de horario al grupo en donde teníamos que acatarlo y bueno, pues se vio que se corrió una hora para evitar que se utilizara la tarde para trabajar por cuestiones de las lluvias y las descargas electroatmosféricas conocidas con el nombre de rayo pueda perjudicar el comunicación. Entonces, por eso es de que nos hizo trabajar, íbamos a trabajar hasta las 12:40. Eso significa que la persona que tenía que trabajar con ustedes en el tercer periodo antes de almuerzo tuvo que haber trabajado de 10 a 10:40, porque ya el primer periodo después de almuerzo correspondía de 11 a 11:40 y el último periodo de 12 a 12:40. Así siendo un poquito organizados, yo creo que hubiéramos evitado ese malentendido. Pero bueno, aquí estamos para trabajar. Hace 8 días estuvimos trabajando un poco, creo que acerca de los principios de la educación, o solamente se los mencioné. Pregunto, ¿los principios de la educación? ¿Sí los vimos o solamente se los conté? Aló, Solo nos lo contó, no, ya no lo alcanzamos a ver. ya no los cansamos de ver. Entonces ahorita vamos a ver los principios de la educación. Muy bien, vamos a ver por acá. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está. Aquí están los principios de la educación. Yo recuerdo que sí los vimos, ustedes no. No lo vimos, No, eso no. ¿no? Bueno, estamos con los principios de la educación. Cuando hablamos de principios de la educación es que nos hacemos referencia bueno, solamente para verificar asistencia, antes que se me olvide, tenemos a Kendi, grupo 2, también a Blanca, grupo 2, a, a Damaris, grupo 2, y Silvia del grupo 2. ¿Así estamos? ¿Así Sí. estamos? Ah, bueno, muy bien. Entonces, lo que nos alcance del tiempo. Vamos a ver. Permítanme. A ver, yo creo que... Lick, yo creo que en eso nos quedamos ya casi en lo último. Ya no, va, todo solo Sí, permítame Lick. que necesito ver algo por acá. Permítame. Vamos a ver, tengo un detalle por acá. ¿Se recuerdan si ya empecé a grabar? Aló, Sí, Lick. Ya, Lick. ya, sí, sí estoy grabando. Entonces, les decía que no terminamos de ver entonces los principios de la educación. ¿Ahorita lo están viendo? Sí. Sí. Muy bien, entonces estábamos viendo acá que para recordar un poquito que los principios de la educación hacen referencia a hacia dónde va a entrar la educación, como para decir cuál es el motivo por el cual tenemos que ser educados. Es aquí tenemos que es un derecho inherente. Esta palabrita que está acá, inherente, significa propio. La palabra inherencia significa propio. Entonces decimos un derecho propio a la persona humana y una obligación del Estado, que yo creo que es mejor que no toquemos ese tema de obligación del Estado, porque si entendemos la palabra Estado como la entidad que rige nuestra vida ciudadana, pues yo creo que cuando hablamos de Estado tenemos que hablar de gobierno. Y si hablamos de gobierno, lamentablemente tenemos que quedarnos como con un suspiro, porque en todo lo que yo llevo de razón de mi vida,
la verdad es que ningún gobierno se ha dedicado a pensar en el pueblo. Casi todos los gobiernos que han llegado al poder, simple y sencillamente se han dedicado a llenar sus bolsillos, a llenar sus alforjas con tal de enriquecerse, y de hecho así ha sido. Se han enriquecido, pero de una manera exorbitante del pueblo. Entonces, dice obligación del Estado, pero desgraciadamente el Estado en ningún momento se preocupa por en ningún momento se preocupa por esa obligación, como que no hay nada que realmente le obligue a que debe dar esa educación, no hay, no se da. Entonces, por eso es de que yo prefiero, a veces me quedo ahí cada vez que veo eso, dice obligación del Estado. Esa palabra obligación es que lo tiene que dar porque lo tiene que dar. Entonces, no es aquello que los gobiernos digan, bueno, a ver si logramos apostar por la educación. No, no es cuestión de que si quiere apostar por la educación, sino que debe educar a sus ciudadanos. Y eso es lo que no se da esa obligatoriedad. El respeto a la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Esa palabrita subrayada, efectivo, ¿qué significa? Que realmente sea de calidad. No se da ese cumplimiento de calidad. Aquí en Guatemala especialmente, los derechos, los derechos no se cumplen. Los derechos solamente es de unos pocos. Les digo, el día de ayer me llamó la atención que me tuve que ir caminando para mi trabajo desde de aquí de Reu. Me fui caminando hasta San Sebastián a cumplir mi horario de trabajo. Pero ustedes dirán, pero los estudiantes no llegaron. Sí, los estudiantes no llegaron, pero nosotros, lleguen o no lleguen los estudiantes, nosotros teníamos que hacer presencia y no había manera de pasar. Yo había pensado, yo había pensado irme por la parte de, por la parte del bosque, y para salir allá para salir por Pucauno, pero ya cuando quise hacerlo, me dijeron que ya estaba tapado Pucauno. Y sí es cierto, porque lo verifiqué cuando ya iba caminando. Entonces no hay más que tomamos la decisión, los 6 que somos de aquí de Reu, caminar, y caminamos. Caminamos y llegamos a San Sebastián. Pero lo que me llama la atención es de regreso. Me di cuenta que estaban dejando pasar. Pero cuando me acerqué, me di cuenta que dejaban pasar a los vehículos y a las motos, sí, solo sí, daban un dinero a los organizadores de los bloqueos. Entonces, si los que no tenían dinero no querían dar dinero, simplemente ahí estaban haciendo la larga cola. Entonces, tanto uno como otro tiene que tener derecho, pero como en Río Revuelto ganancia de pescadores, pues sí. Entonces, solo los que querían soltar el dinero, pues tenían derecho a pasar, y los demás a hacer cola y saber si ya abrieron el paso, todavía siguen ahí. Eso es lo que realmente, lo que uno dice cuando dice acá respeto a la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Esa palabrita efectivo quita cualquier privilegio. El derecho debe ser igual para todos. Igual. Si pasa uno, que pasen los demás. No que pasa uno solo porque da dinero. Y ahí se está transgrediendo 2 leyes de la Constitución Política de la República. La primera es vedar el derecho de locomoción. Eso es un delito. Y luego recibir un dinero a cambio de un favor es otro delito. Pero bueno, solamente queda uno en observar nada más. Luego dice, tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que sin estudiantes, nosotros no podemos trabajar. Y por eso es que dice acá, que la educación tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo.
centro y sujeto. Eso significa que tenemos que entender que sin estudiantes no podemos dar clases. Sin estudiantes no podemos dar clases. Pero también es desde el otro lado. Sin maestro no hay quien dé las clases. Entonces nos complementamos unos con otros. ¿Ya? Esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Los estudiantes son muy importantes para el proceso educativo. Sí, muy importantes como lo es también el docente. Porque si aunque hayan estudiantes, pero no hay docente, ¿quién los va a educar? ¿Ya? O sea que yo no estoy quitándome, no me estoy apartando de la importancia del estudiante. Yo no me estoy apartando de eso. Sí es importante el estudiante. Sí es determinante el estudiante. Pero también el docente es importante. Porque aunque haya un conglomerado de estudiantes, pero no hay un docente para poder impartir clases, aunque hayan 1000 estudiantes, tiene que haber el docente. ¿Ya? A eso se refiere cuando dice tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. Y luego, pues, la educación está orientada al desarrollo y perfeccionamiento. Estas palabritas, creo que se los dije hace 8 días, estas palabritas realmente ponen la piel de gallina, porque dice que la educación debe estar desarrollada, debe estar orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral. No solamente va a ser perfecto en un área. Él es muy bueno en matemática. Qué bueno. Pero eso no es un desarrollo integral. Cuando hablamos de un desarrollo integral, que él tiene que saber de todo un poquito. Él tiene que estar perfecto en todo, no solo en una parte. Y eso es lo que no hemos logrado. La educación no ha logrado eso. ¿Qué es lo que hacemos? Regularmente preparamos a alguien en un área determinada, pero descuidamos las demás áreas que tiene el sujeto. Si no, vean ustedes las famosas, los famosos cuadros de honor. El estudiante puede tener 100 puntos, 100 de 100, pero él es un egoísta. Él no sabe compartir. Entonces no puede ser. Está bien, yo no digo, yo tampoco me aparto de que se premie la inteligencia de los estudiantes. Yo no digo que no, está bien. Pero la vida no es solo inteligencia, la vida también son actividades. Tal vez él no es muy bueno para grabarse fechas. Tal vez él o ella no logra saber la fecha en que que se conquistó Guatemala. Tal vez no es importante para él en qué año se descubrió América. Tal vez él no se lo puede grabar, pero él no es muy bueno para tocar guitarra. Él es muy bueno para estar en la banda escolar. ¿Ya? Él tal vez no es muy bueno para tocar un instrumento, pero él es muy bueno para ser maestro de ceremonia. Eso es lo que tenemos que aprender a premiar también. ¿Qué hacemos los que estamos en el sistema educativo? Ustedes, que todavía no, pero hay algunos que quizá ya estén. ¿Qué hacemos? Únicamente damos galardón por la inteligencia, por la retentividad del estudiante. ¿Y todas las demás partes qué? Si el ser humano no es solo inteligencia, también es emoción, también es afectividad, también es destreza, también hay una serie de cosas más, pero no hacemos eso, no se hace. Yo una vez creo que tuve la oportunidad de ver en un establecimiento educativo cómo le daban, hicieron y galardonaron a todos los estudiantes sobresalientes de un establecimiento educativo. Sobresalientes, y entre ellos iban otros que en ningún momento la educación los hubiera premiado, pero alguna inteligencia de docente dijo, no, tenemos que premiar porque el CNB pide la diversidad intelectual. Entonces se premió al mejor deportista, se premió al mejor orador, se premió al mejor guitarrista, se premió al mejor, y así hubo varias premiaciones de varias áreas.
A eso cuando decimos está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través de un proceso permanente, gradual y progresivo. Eso es lo que, de ahí es donde surge la educación. Por eso es que tenemos que educar. Luego, número 5, la educación debe ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y democrática. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué se refiere eso? Se refiere a que la educación debe ser ese instrumento que ayude. La palabra coadyuvar significa que sea ayuda de tal cosa. Por eso aquí en nuestro departamento, nosotros o en todo el país hablamos de una sociedad justa y no lo es. Hablamos de democracia y no tenemos democracia. Si no vea el gran problema que tenemos ahorita. Dice que la gente lo está haciendo por democracia. Están por defender la democracia. ¿Qué democracia? Si no hay. No hay. Entonces, ahorita, si hubiera democracia, no estuviéramos llegando hasta donde estamos. Ya estamos a las puertas de una guerra civil. Estamos cerca y no tardaremos. Estamos cerca de una guerra civil. Entonces, eso no podemos hablar de una democracia. La sociedad es justa, ¿no? La sociedad no es justa ni aquí ni en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la educación no cumple su cometido. Estamos viendo de dónde debe surgir. Pero a dónde debe llegar es lo que vamos a ver más en un momento si nos da el tiempo, si no en la próxima clase. Pero realmente eso es lo importante de acá. Y aquí tenemos acá que la educación dice, la 6 se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función de las comunidades que la conforman, que tampoco eso se da, en ningún momento se da eso. En Quetzaltenango, en el altiplano, están recibiendo hablan un idioma maya, pero les están enseñando el aprendizaje, lo están recibiendo en el idioma español, no en el idioma donde ellos nacieron. Pero eso es lo que dice acá. Debe darse en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en función de las comunidades que la conforman. Pero eso es lo que no se da. Yo creo que aquí es donde nos quedamos hace 8 días. Es un proceso científico y por eso es que existe la exigencia en ustedes. Porque es un proceso científico que tenemos que decir que es una ciencia. Y por ser una ciencia, es por eso que se utiliza todas las herramientas científicas para poder decir que la educación es una ciencia. Y por ser una ciencia, es que da los resultados, es que se valida el aprendizaje que se da. Pero para eso hay que exigir. Por eso es que a ustedes se les dice, jóvenes, para entregar una tarea hay que entregarla con todos los aspectos que debe llevar un trabajo universitario. ¿Por qué? Porque este es un proceso científico. Su aprendizaje es un proceso científico. Yo sé que la gente más mira la parte humanística. No, dicen que somos humanistas. Y si somos humanistas, me tienen que aguantar todo lo que yo haga. No, eso no significa ser humanista. ¿Ya? Porque el ser crítico es también, no sé, es como para decir ustedes que ahorita están en la universidad, tienen que tener una crítica acerca de los acontecimientos que se están dando. ¿Ya? Algunos de ustedes que dicen que van a ir a apoyar el movimiento, está bien, yo no digo que no, está bien, apoyen el movimiento, pero realmente hasta dónde ese movimiento que están apoyando les convence de lo que hay que hacer. ¿Ya? Él solo es un cuestionamiento nada más. O sea, aquí el pueblo